Amada iglesia, como les mencionaba la semana pasada, iniciamos a considerar el plan de Dios para el trabajo en esta serie corta que hemos titulado La fuente de toda buena obra, Dios en nuestro trabajo, y que constará de 4 sermones. En el sermón anterior o la semana pasada estuvimos considerando cómo el plan de Dios había sido el diseño del trabajo en unas condiciones ideales, en el mejor lugar para trabajar. Génesis capítulo 1 y capítulo 2 nos presentan a Dios trabajando y actuando y colocando al ser humano en el mejor lugar para trabajar, el jardín del Edén. Dios colocó al hombre al cuidado de su creación. Y esto lo hace, mis amados hermanos, de la misma forma en que tú y yo colocaríamos a una persona al cuidado de nuestra casa. Si un amigo viene a nuestra casa recomendado para que la cuide, esa persona no es la dueña. Esa persona es responsable del cuidado de aquello que nos pertenece a nosotros. Eso mismo hizo Dios con nosotros. Nos delegó el cuidado de su creación, que Él sigue proveyendo, que Él sigue sustentando porque es su mundo, y nosotros hacemos en ese mundo su trabajo. Eso es lo que estuvimos considerando la semana pasada y lo que vimos en Génesis 1 y 2, hasta que llegamos al capítulo 3. Génesis capítulo 3 nos presenta la rebelión. Este evento en Génesis capítulo 3 se conoce teológicamente como la rebelión, el conflicto, la caída. El nombre que se le ha dado a esa escena es muy amplio. De hecho, una de las maneras en las que podemos resumir todo el relato bíblico es 4 escenas: creación, caída, redención y restauración. En esas 4 escenas podríamos nosotros resumir todo el relato bíblico. La semana pasada, dentro del marco de la creación, fue que estuvimos considerando Génesis 1 y 2 y el trabajo dentro de ese marco. Hoy veremos la segunda escena, la caída, y cómo el trabajo fue afectado por esto. Y de entrada nosotros encontramos en el Génesis capítulo 3, el versículo 1, a un personaje, la serpiente. Dice la palabra del Señor: pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Allí aparece entonces la serpiente, el adversario de Dios, que distorsiona sus palabras, llevando al ser humano a rebelarse a su creador. Y es lo que nosotros encontramos en el resto del relato. De modo que no solamente el hombre se rebela contra su creador, sino que por causa de su rebelión, todo en la creación queda afectado, todo alrededor. Porque lo primero que Dios hizo fue establecer una norma. Cuando el hombre viola esa norma, pone en duda la bondad de Dios que se había mostrado precisamente en los primeros capítulos. Y como ya habíamos visto, toda la vida del hombre quedó afectado. Allí ocurren lo que los teólogos también han denominado como las 4 rupturas y que nosotros estuvimos considerando también en la escuela. La ruptura con Dios, la ruptura con la creación, la ruptura en la relación con el prójimo y aún una ruptura interior consigo mismo. El resultado de esto es que el hombre deberá cargar con las consecuencias de sus decisiones. Y es aquí donde nosotros miramos el trabajo y cómo el trabajo quedó afectado por el pecado al ser el ser humano cabeza en representación de Adán. Las decisiones que tomaron Adán y Eva ese día tuvieron resultados desastrosos que nos han alcanzado nosotros en la actualidad. Dios juzga el pecado y declara las consecuencias que resultan en un trabajo que requiere esfuerzo. Y es bien interesante, mis amados hermanos, porque podríamos decir, bueno, en medio de todo esto Dios debió haber eliminado el trabajo, pero no lo hace. Dios no elimina el trabajo después del pecado, pero sobre él aplica el castigo por el pecado. No lo cambia, no lo quita, pero sí es transformado por el pecado. Ahora el trabajo va a ser mucho más difícil. El trabajo, mis amados hermanos, en su esencia no era una maldición como lo estuvimos considerando la semana pasada. Dios no puso el trabajo como un castigo, pero efectivamente el trabajo fue afectado por causa del pecado. La maldición afecta el trabajo. Y eso es lo que vamos a considerar en esta mañana. De hecho, mirando la escritura, nosotros podemos encontrar que aún el trabajo de parto de una mujer fue intensificado por el dolor de dar a luz a los hijos. La palabra del Señor muestra que aumentaría el dolor en la mujer en los preñeces. Dice versículo 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Perdón, versículo 16: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Así que lo que podemos encontrar allí
paso en cuanto al pecado es que el trabajo de una mujer sería de por sí doloroso. El dar a luz no es fácil. Y las que son madres acá pueden dar testimonio de eso. Y no solamente eso, sino que el mismo proceso de crianza se complicaría. La crianza de un niño no es fácil. Ese trabajo implica un esfuerzo, porque por causa del pecado, nosotros vamos a estar en conflicto. Y aquí se evidencia ese primer conflicto. El deseo de la mujer sería controlar a su marido, pero él se enseñorearía o gobernaría, o sea que habría un choque. Y eso se lleva a otras relaciones. También sentiría el conflicto en ese deseo para con su esposo. Los seres humanos seguirían haciendo el trabajo, como también lo hemos visto, porque fue para eso que fueron creados, y Dios seguiría proveyendo para sus necesidades, pero como lo vimos al principio, en Génesis capítulo 3, versículo 17, dice que el hombre comería de la tierra con dolor, dice la palabra del Señor, no. Versículo 17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos se producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Mis amados hermanos, el trabajo a partir de ese momento no fue fácil. Es desagradable, está expuesto al fracaso y a una serie de consecuencias no deseadas. Y esas consecuencias aún las experimentamos hoy en día. Y eso es lo que vamos a estar considerando en esta mañana. ¿Cuáles son esas consecuencias y cómo el pecado ha afectado el trabajo? Es la pregunta que quiero que respondamos a la luz de este sermón en esta mañana. Y es lo que vamos a ver aquí, en este sermón que yo he titulado Toda buena obra, nuestros problemas con el trabajo. Nuestros problemas con el trabajo. Y lo primero que debemos considerar es que el trabajo se vuelve ineficaz. El trabajo se vuelve ineficaz, infructuoso. Es difícil. Versículo 17 de Génesis 3 dice, y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Como ya vimos, mis amados hermanos, el diseño de Dios para el trabajo incluía que el trabajo fuera satisfactorio, que hubiera un deleite en lo que se estaba haciendo. El trabajo debía ser una experiencia que nos mostrara no solamente la bendición de trabajar, sino la misma bendición de Dios sobre nuestras vidas. Y que por medio del trabajo pudiéramos usar nuestros dones para hacer prosperar el mundo que Dios había creado. Lo que los teólogos llaman el mandato cultural, desarrollar la tierra, cultivar el huerto, ¿recuerdan? Cultivar el huerto, desarrollar la cultura, todo el potencial que tenía el jardín del Edén. Pero después de la caída vino como resultado esa maldición de la tierra. Ahora, noten esto, la tierra quedó maldita. El lugar que debía ser la fuente de sustento del hombre por medio del descubrimiento de ese potencial del jardín se vuelve ahora difícil. Y eso lo podemos nosotros experimentar, mis amados hermanos. Creo que lo hemos visto. Este año, por causa de la sequía, nosotros hemos visto cómo nuestro suministro de agua potable en la ciudad ha sido afectado. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Precisamente por resultado de del mal uso de los recursos como seres humanos. Hemos visto que las fuentes hídricas no suplen lo que deberían suplir. Cuando hay sequías pasan ese tipo de cosas y cuando hay sequías hay afectaciones a las cosechas. Alguien dijo alguna vez que en la antigüedad la humanidad siempre estaba a dos cosechas, pero a dos o tres, yo digo dos cosechas o tres cosechas de la hambruna. De la hambruna. ¿Sabes qué es la hambruna, Santi? ¿Sabes qué es la hambruna? La hambruna es cuando la humanidad se queda sin alimento, cuando no hay alimento para nadie. Eso es la hambruna. A dos o tres cosechas la humanidad estaba siempre de la hambruna. Ahora ese era un riesgo latente para la humanidad. ¿Por qué ocurre eso? Precisamente porque la tierra ha quedado maldecida. Sufre las consecuencias del pecado. El trabajo que debía existir para mostrar el sustento de Dios había quedado desordenado por el pecado. Eso es lo que nosotros vemos entre las alteraciones del clima, por ejemplo. Sequías, luego lluvias, inundaciones. Ese es el desorden por causa del pecado. Más adelante inclusive se nos dice que Adán y Eva comerían hierbas silvestres, lo que señala que el fruto todavía está disponible, pero no estaba de la misma manera.
Antes el jardín estaba disponible para ellos, de todo árbol podían comer, pero ahora tenían que buscar el sustento como pudieran. Ellos mismos son afectados por el pecado. De hecho, el versículo 7 nos dice la palabra del Señor: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cogieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Y esto nos muestra algo que ellos que experimentaron, que antes no habían experimentado. Sintieron vergüenza por causa de su desnudez, algo que antes no habían experimentado. Miren lo que dice Génesis 2:5, cuando Dios creó al hombre. Dice: y toda planta del campo antes que fuese la tierra, y toda hierba del campo antes de que naciese, porque Jehová, perdón, dice que hizo al hombre y estaban desnudos y no se versículo 25, perdón, versículo 25. Génesis 2:25 dice: y estaban ambos desnudos, y Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ese sentimiento de vergüenza llega producto del pecado, algo que ellos no habían sentido. La vergüenza puede de hecho causar que nosotros como seres humanos suframos de culpa y de deseo de querer demostrar el valor propio, el valor que tenemos como individuo, tratando de complacer a otros por medio del trabajo. Esa madre que se esfuerza en cocinar el mejor plato para que sus hijos la alaben, y cuando no recibe ese reconocimiento, ¿cómo se siente una madre? ¿No hay frustración? ¿No hay tristeza? ¿No hay ese reconocimiento? Una madre que trabaja de esta manera está experimentando esto. O aquella persona que en causa de su trabajo está buscando un ascenso y no le dan ese ascenso. ¿Ven? Eso es producto del pecado. Y producto del deseo de encontrar nosotros valía, valor, reconocimiento a través de lo que nosotros estamos haciendo. Pero no solamente ocurre esto, sino que empieza a venir la desconfianza y el miedo a otros. Es por esto, por lo que la desnudez y la vergüenza, la acción del hombre es tratar de ocultarla. ¿Cómo lo hacen? Cosen hojas de higuera. Amarran hojas para tapar su desnudez. Su actuar es una respuesta al temor que ahora experimentan. Ellos quieren permanecer anónimos y no quieren ser vistos, pero no lo logran. Como sabemos, la palabra del Señor dice que el Señor los llamó, no porque no supiera dónde estaban, sino porque quería que ellos confesaran su pecado y reconocieran su falta. Ahora, el pecado hizo que como consecuencia la tierra fuera maldita con espinos y cardos, como ya lo vimos. Y esto se ha interpretado como el cultivo de los alimentos. Recuerdan, el cuidado del jardín representa todo tipo de trabajos y el avance de la cultura. Pero cuando la tierra queda maldecida, el trabajo se vuelve ahora frustrante y produce un descontento terrible. El trabajo es ineficaz porque logramos menos de lo que esperamos. Hace poco y en la visita que tuvimos a la iglesia en Yomasa, hablábamos con los hermanos y compartía con ellos el Salmo 65, que habla acerca de que el Señor había coronado de favores y misericordias ese año. Que es una oración del salmista, al parecer porque había una sequía muy fuerte en ese momento. El resultado de esa sequía, la cosecha estuvo a punto de perderse. Pero Dios en su misericordia envió lluvias y hubo una cosecha abundante y se salvó la humanidad o el pueblo en ese momento. Ahora, no todo el tiempo ocurre eso. En otras ocasiones no vemos ese resultado. No vemos el fruto del esfuerzo al que a veces nosotros apuntamos con nuestro trabajo. No logramos cumplir los tiempos, no nos alcanzan ni siquiera los tiempos para poder cumplir con las responsabilidades que tenemos. Todo esto es resultado precisamente del pecado, de la falta. Y no solamente es por el pecado, sino que aún nuestra propia falta de capacidad. Aquí nosotros quedamos limitados y la dureza del entorno hace que no podamos cumplir muchas veces lo que quisiéramos lograr con nuestro trabajo. Así que la experiencia en el trabajo siempre va a estar llena de conflicto, de envidia, de cansancio, y lo más triste de todo es que muchas veces no alcanzamos lo que nos proponemos alcanzar. Puede que en ocasiones estemos satisfechos con el trabajo que realizamos, pero quedamos frustrados por no alcanzar esos resultados que quisiéramos. Es como si todo el sistema estuviera en nuestra contra. No sé si les ha pasado eso. Que quisiéramos lograr ciertos objetivos, ciertas metas, pero no lo podemos hacer porque todo se nos opone.
Pero el pecado, mis amados hermanos, no solamente nos afecta a nosotros de forma individual y la forma en que me siento en relación conmigo mismo, sino que la Escritura nos revela cómo el pecado afecta todas las relaciones del ser humano. Todo quedó afectado, porque el pecado no solamente afecta al individuo, afecta de manera colectiva. Y vamos a ver algunos ejemplos. Quiero que me acompañe por favor a Génesis capítulo 11, versículo 2 al versículo 4. Y allí encontramos nosotros una historia. La historia de Babel. Dice la palabra del Señor, Génesis capítulo 11, versículo 2. Vamos a leerlo desde el 1. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Aquí encontramos, como les digo, la historia de la Torre de Babel. ¿Y qué encontramos en ella? Los hombres desarrollaron una maravillosa tecnología que en ese momento no se tenía. Antes las construcciones eran con piedras, lo que implicaba la búsqueda de la piedra, el tallar la piedra, el organizar las piedras para la construcción. Pero aquí encontraron una nueva tecnología que posibilitaba que el hombre pudiera construir con mayor rapidez el ladrillo. Tan pronto como tuvieron esto en sus manos, noten lo que hicieron. Su deseo no fue usarlo para la gloria de Dios, sino hacerse ¿qué? Un nombre. Y por eso se establecieron en la llanura de Sinar, encontraron el lugar propicio, el espacio para construir una ciudad y construir una torre. Por si, dice la palabra del Señor, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Ese es el lugar por el cual nosotros vamos a ser reconocidos. La gente va a mirar esa torre y nos va a ver a nosotros. ¿Han visto que eso es lo que ocurre con los monumentos? Cada año se construyen nuevos edificios y edificios más altos. ¿Y qué es lo que se está buscando con esos edificios? ¿No es hacerse precisamente un nombre? Hacerse un nombre en la escritura significa tratar de construir la identidad por uno mismo. Es como si dijéramos yo soy o yo valgo por lo que hago. Eso es lo que significa hacerse un nombre. ¿Te has dado cuenta de la importancia que le dan las personas a la profesión, por ejemplo? Porque muchas personas cuando le preguntan, se les pregunta quiénes son, mencionan su profesión. Porque se están haciendo un nombre. Quieren un valor y un reconocimiento por lo que hacen. Hace algún tiempo una persona de hecho me contó una historia. En una ocasión su hijo le preguntó para una tarea del colegio o para un documento, no recuerdo la verdad, ¿cuál era su profesión? En ese momento él no supo qué responder. Y aunque no tenía una profesión que debería avergonzarlo, como no era un profesional, no tenía una carrera, entonces él se avergonzó. Y eso lo llevó a profesionalizarse, o sea, a estudiar, hacer una carrera universitaria, lograr un título. Y lo que le dijo a su hijo es que más adelante le diría su profesión para que se sintiera orgulloso. ¿Qué es lo que está haciendo esta persona? Ahora, la pregunta es, ¿su motivación estuvo mal? No, no lo creo. Pero lo que sí nos muestra esto es la importancia que tiene para muchos el poderse identificar con una carrera que les genere respeto. Algo que les dé un título, un nombre, un reconocimiento. Eso es hacerse un nombre. Eso era lo que estaban buscando estos hombres en Babel. Hacerse un nombre, tener un reconocimiento. No sé si el ejemplo podría caber y aprovecho aquí para los futbolistas. No es lo mismo jugar en un equipo nacional que en un equipo extranjero, ¿cierto? Eso es hacerse un nombre. No es lo mismo jugar en el Real Madrid o en el Barcelona que jugar aquí en Millonarios. Con el respeto de los fans, los, los de Millonarios acá. Eso es buscar hacerse un nombre. El sueño de todo futbolista seguramente es jugar en un gran equipo. Solo Falcao quiere finalizar su carrera aquí en Millonarios. No entiendo por qué. En la Biblia nosotros podríamos tomar nuestro nombre. Y eso es lo que buscamos nosotros, nuestra esencia, nuestra seguridad, nuestro valor. Eso es lo que la Biblia nos dice. Nuestro valor en la Escritura está determinado por lo que Dios dice. Pero también está la otra opción, que tú quieras hacerte un nombre por ti mismo.
Y eso ocurre por causa del pecado. Por eso hacemos lo segundo. ¿Y por qué ocurre eso? Porque en el fondo dudamos de Dios. Y muy en el fondo no creemos que Él sea bueno, por lo que nuestros esfuerzos buscan hacer lo que Él supuestamente no podría hacer. En Babel, mis amados hermanos, estos hombres continuaron con su proyecto y la escritura nos dice la respuesta de Dios. Versículo 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Es bien interesante porque la manera en que lo expresa es como un sarcasmo. Aunque no lo notamos allí, pero eso es un sarcasmo. Noten lo que Dios dice. Dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Es como si Dios mirara desde los cielos y quisiera ver de cerca aquello que es tan minúsculo para verlo a simple vista. Es como cuando miras de cerca a las hormigas trabajando en la tierra. O sea, tú ves las hormiguitas caminando y llevando sus cositas a su, ¿cómo se llama? Madriguera. No, eso es al hormiguero. Y te acercas y miras lo que van a llevar ahí al hormiguero. Y para poderlas ver tienes que acercarte. Dios está haciendo exactamente lo mismo. Miren, la torre que ellos estaban haciendo era el mayor proyecto humano hecho hasta el momento. Pero lo interesante de todo esto era que no era más grande y no era más que un pequeño edificio tan insignificante como un castillo de arena que un niño construye en una playa. Así de insignificante era lo que ellos estaban haciendo. Con todo y que con eso buscaban hacerse un nombre. El resultado es que Dios envía su juicio contra estos necios. ¿Y por qué? Porque su actuar era pecaminoso y el pecado tiene consecuencias. Mire lo que dice la palabra del Señor, versículo 6. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Lo que ellos consideraban era su mayor proyecto quedó a medias. Porque no buscaron la gloria de Dios. Porque lo que ellos estaban buscando era su reconocimiento, hacerse un nombre. Pero no solamente eso, mis amados hermanos, en el relato bíblico el trabajo lo vemos en la afectación por el pecado y hay muchos otros ejemplos que podríamos considerar de cómo el pecado afecta el trabajo. ¿Recuerdan Abraham y Lot? Más adelante en Génesis capítulo 13, el versículo 1 al 5 nos cuenta esta historia. Abraham y Lot se separan, ¿por qué? Dice la palabra del Señor, versículo 7, dice, versículo 6, si la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. ¿Por qué se separan estos hombres? Porque hubo una contienda entre sus trabajadores. Lo que antes había sido una relación armoniosa, ahora queda afectada por el trabajo. Pero no solamente es esto, sino que Lot toma una decisión y esto lo lleva a considerar el valle y la llanura del Jordán. Él pensó que seguramente allí prosperaría. Usted lee esto en Génesis capítulo 14. Pero más adelante, cuando Lot está establecido allí, se levanta una guerra, 5 reyes contra 4, son vencidos y Lot es capturado, llevado como preso político. Él es liberado por Abraham y más adelante él va a vivir a una ciudad, Sodoma y Gomorra, ahí cerca, ¿no? Una ciudad llena de idolatría que más adelante, por juicio de Dios, sería destruida y eso produciría su ruina. ¿Y todo por qué? Como lo vemos, separación por causa del trabajo. Jacob es engañado por su suegro. Más adelante lo encontramos nosotros en Génesis capítulo 31. Jacob es engañado por su suegro varias ocasiones. Quiero que me acompañe allí. Génesis capítulo 31, versículo 36 al 42. Después de que Jacob huye de su suegro y éste lo busca, dice la palabra del Señor que Jacob habla con él. Versículo 36. Génesis capítulo 31, versículo 36. Dice, entonces Jacob se enojó y riñó con Labán. Y respondió Jacob y le dijo a Labán, ¿qué transgresión es la mía?
¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Pues ¿qué has buscado en todas mis cosas? ¿Qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos y juzguen entre nosotros. Estos 20 años, oigan esto, estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño, lo hurtado si así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham y el temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. ¿Notan nuevamente? ¿Por qué ocurre esto? Por el trabajo. Un trabajo que no es bien pago, no es bien reconocido. Más adelante nosotros encontramos la historia de José. Es interesante, José es vendido como esclavo por sus hermanos siendo un adolescente, una situación por la que tuvo que pasar por 15 años aproximadamente. Y en Génesis capítulo 37, cuando las cosas estaban por mejorar, estaban bien en la casa de Potifar, ¿recuerdan ustedes lo que pasó? Fue acusado por la esposa de Potifar y llevado preso. ¿En dónde? Precisamente en su lugar de trabajo. ¿Qué nos enseña todo esto? Y así podríamos seguir mencionando ejemplo tras ejemplo en la Escritura. Pero ¿qué nos enseña esto, mis amados hermanos? Lo que vemos como resultado del pecado. ¿Cómo afectó el trabajo? La explotación laboral es pecaminosa. El no pagar salarios justos o retener el salario es evidencia del pecado. Lo encontramos nosotros en Levítico 19:13. Los poderosos, los ricos en muchas ocasiones usan su posición para abusar del pobre y para así enriquecerse a costilla de los débiles explotándolos. Es por eso que Proverbios 13:23 dice lo siguiente. Proverbios 13:23. Proverbios 13:23 dice lo siguiente. Dice, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Muchos dirán que la esclavitud era permitida en las escrituras. Lo encontramos nosotros allí, pero era permitida con una razón. No todas las formas de esclavitud eran iguales. El Señor permitió a su pueblo un tipo de esclavitud servil, en donde una persona se vendía para pagar una deuda. Pero en los israelitas, esta persona no perdía ni su dignidad ni sus derechos. Tenía el derecho al descanso, establecido en Éxodo capítulo 20. ¿Recuerdan ustedes? Para todos, todos debían descansar, inclusive los animales. Eso era algo que no pasaba en ninguna otra cultura. La esclavitud en este tipo de casos no era a perpetuidad. Una persona que se había vendido como esclavo debería ser liberado a los 7 años y tendría derecho a lo que yo podría llamar una liquidación por servicio. Acompáñeme por favor a Deuteronomio 15. Deuteronomio 15, versículo 12 al versículo 15. Deuteronomio 15, versículo 12 al versículo 15. Y dice la palabra del Señor, si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiera servido 6 años, al séptimo le despedirás libre. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas y de tu era y de tu lagar y le darás aquello en que Jehová te hubiera bendecido. Y te acordarás que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Eso era lo que podría considerarse una liquidación por servicio. Pero tal parece, mis amados hermanos, que a pesar de que Israel tenía estas normas tan hermosas, Israel no vivió de acuerdo a estas normas y por eso fueron juzgados. Más adelante los profetas declararían y sentenciarían y anunciarían y denunciarían las prácticas del pueblo de Israel. Jeremías, Malaquías, Isaías señalan el abuso en el que los ricos y los poderosos habían caído contra el pueblo y cómo habían explotado al pueblo de Israel. Aún la explotación comercial de otros pueblos era pecaminosa.
Isaías capítulo 23 nos muestra cómo Tiro también es condenado por esto. Y esto, mis amados hermanos, nos lleva finalmente en este punto a considerar Santiago capítulo 5, versículo 1 al versículo 6. Porque producto de esto, mis amados hermanos, miren lo que dice el escritor bíblico. Santiago capítulo 5, versículo 1 en adelante dice: vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla y vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Y aquí clama, oigan esto, he aquí clama el jordal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no le ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza, habéis condenado y dado muerte al justo, y él nos hace resistencia. Este escritor denuncia esta actitud de muchos hombres en esa época. Y mis amados hermanos, creo que muchos al escuchar estos relatos bíblicos podríamos sentirnos identificados por las experiencias en nuestro trabajo, los conflictos, la envidia, las rivalidades, la frustración, la explotación, y podríamos seguir con un largo etcétera de todo esto. Pero mis amados hermanos, yo reflexionaba y le decía a Mari en esta mañana, después de pensar en esto, podríamos sentirnos nosotros víctimas y tendríamos inclusive hasta el derecho de hacerlo. Pero mis amados hermanos, muchas de estas situaciones nosotros las producimos. Nosotros en muchas ocasiones hemos actuado con envidia en nuestro trabajo. Nosotros hemos sido los que generamos el conflicto en nuestro trabajo. Y aunque podemos ser víctimas del pecado de otro, no podemos excusar nuestro propio pecado en el trabajo, en el lugar en el que Dios nos ha puesto. Esto es producto del pecado. Eso es producto del pecado, mis amados hermanos. Nuestro pecado y el pecado de otros. El trabajo entonces no solo es ineficaz, sino que también es absurdo. Y eso es lo que nos lleva entonces a nuestro segundo punto. El trabajo se vuelve absurdo. Y quiero que me acompañe leyendo Eclesiastés capítulo 2, versículos 11, 17, 20 y 23. Eclesiastés capítulo 2. Eclesiastés capítulo 2, versículo 11. Y escuchen lo que dice la palabra del Señor. Dice: miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Versículo 17. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Versículo 20 al 23. Volvió, por tanto, a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También esto es vanidad y mal grande. Porque ¿qué tiene el hombre de todo el trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias, y aun de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Si escuchan ustedes, mis amados hermanos, el autor de Eclesiastés nos revela cómo también el trabajo se vuelve algo no solamente infructuoso, sino absurdo. ¿Para qué trabajar tanto? Dice, básicamente. Este hombre se cuestiona en su vida, y me encanta como lo dice Tim Chester. Una cantidad interminable de correos electrónicos que hay que leer, proyectos que salen mal, una administración incompetente, propuestas que no llegan a nada. Todo esto es parte del trabajo en un mundo caído. Algunas veces encontramos gran deleite en el trabajo, porque eso era lo que Dios pretendía, pero muchas veces encontramos que es frustrante. Es eso en lo que el trabajo se ha convertido como resultado de la rebeldía de la humanidad contra Dios.
Yo no sé si en algún momento tú has sentido el hastío y el cansancio de tu trabajo. Días en los que tú no quieres levantarte porque se ha vuelto absurdo. Otra vez lo mismo. Especialmente en esas dinámicas de operario, en donde todo es tan repetitivo, en donde solamente tienes que poner y quitar, poner y quitar, poner y quitar. Ahora, yo sé que hay cosas que son mucho más complejas, obviamente, pero eso tiende a generar fastidio y hastío, como que no hay un desarrollo mental en esto. Esto hace el trabajo absurdo. Ese esfuerzo y este trabajo duro no debería llevar, no debería ser así. De hecho, mis amados hermanos, la Biblia dice que con el sudor de nuestras frentes ganaríamos el pan. Tal vez entonces para quitar el absurdo del trabajo deberíamos esforzarnos más y lograr por más cosas. Pero es bien interesante porque el mismo autor del Hebreos de Eclesiastés nos da la respuesta, versículo 17. Mire lo que dice: aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Hay logros que no son duraderos. Puede que tú te esfuerces, pero hay cosas que no van a durar. Y recordé una historia de Charles Swindoll que él cuenta que siendo joven en la universidad se había esforzado por ser un gran deportista y por ganar muchos trofeos, por ser reconocido. Esos campeonatos en las escuelas que han visto las películas gringas que están las vitrinas con todos los trofeos y las fotos de los equipos. Charles Swindoll dice que varios de sus trofeos estaban allí. Pero muchos años después, a su casa llegó una caja con sus trofeos y una nota que decía que estaban guardados en el sótano de la escuela, llenos de polvo. ¿Dónde había quedado entonces todo el esfuerzo hecho por aquel entonces? El trabajo en que él se había esforzado. En un sótano olvidado, acumulando polvo. Muchas veces, mis amados hermanos, eso es lo frustrante del trabajo. No es así, no debería ser así. Pero nuevamente esto es producto del pecado. Eso es resultado del pecado. Por eso me encanta como lo dice Tim Keller. Dice muy bien de esta manera: ya sea de manera rápida o lenta, la historia borrará todos los frutos de nuestro duro trabajo. La persona que toma el negocio después de ti o se encarga de la organización o causa después de ti puede deshacer lo que tú hiciste. Por supuesto, algunos que han hecho historia han contribuido con inventos o innovaciones que permanecen con la raza humana por largo tiempo, pero esas personas son muy raras. Y sin duda con el tiempo aún los más famosos serán olvidados, puesto que al final todo y cada logro bajo el sol se reducirá a polvo, incluso la misma civilización. Todo trabajo, incluso el más histórico, con el tiempo se olvidará y su impacto será totalmente neutralizado, dice Timothy Keller. Y eso nos pone a pensar, mis amados hermanos, en lo infructuoso y en lo absurdo que a veces resulta el trabajo. Entonces, como el trabajo es ineficaz y absurdo, entonces muchos lo evitan, y ese es el tercer punto: evitar el trabajo. Porque entonces, ¿para qué me esfuerzo? O sea, si esto es infructuoso, si esto es absurdo, entonces, miren lo que dice Proverbios 26. Acompáñenme por favor a Proverbios 26, versículo 13. Esa es la respuesta de muchos. No trabajar. ¿Para qué trabajamos? Proverbios 26, versículo 13. Dice la palabra del Señor. Dice el perezoso: el león está en el camino, el león está en la calle. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarla a su boca. Muchos quieren evitar el trabajo, y eso es lo que nos muestra Proverbios. Si el trabajo produce tanta fatiga, tanto hastío, ¿no sería mejor evitarlo? Pero el autor de Proverbios y el resto de las escrituras nos señalan que esto es pecaminoso. Esto es pecaminoso. O sea, tampoco es la respuesta. El escritor de Proverbios nos muestra que el mundo de Dios es bueno. Si usted lee los primeros capítulos de Proverbios, se da cuenta de lo maravilloso de la creación de Dios. Un mundo sustentado y creado con sabiduría, y la sabiduría está presente.
Y se puede descubrir y se puede encontrar. Y en ese mundo, Dios diseñó un sistema de causa y efecto. Y resultado del trabajo esforzado vendría la recompensa. Mire lo que dice Proverbios 12:11. Proverbios 12:11. Escuchen lo que dice Proverbios 12:11. Dice, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Trabaja duro, esfuérzate en la cosecha y tendrás una recompensa. Pero mira lo que va a pasar si haces lo contrario. Si en vez de estar trabajando estás perdiendo el tiempo. Sin embargo, el mundo bueno de Dios está completamente corrompido por causa del pecado. Y esto quiere decir que la causa y efecto que Dios había diseñado no siempre se cumple, no opera siempre como Dios quiere. Muchas veces nos esforzaremos y no lograremos el resultado. De hecho, esto nos debe animar a nosotros para confiar y depender de Dios. Por eso Pablo señala que una persona que no trabaje, no coma. Mari lo decía bien fuerte la semana pasada, para los adolescentes. ¿Cierto? ¿Era que decías para los adolescentes? Y para todos. La escritura es clara. Acompáñeme por favor a 2 de los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 9 al versículo 12. 2 de los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 9. Y vamos a leerlo desde el 6, para poderlo coger en contexto. Segunda de los Tesalonicenses 3:6 dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviéramos derecho, sino para no daros, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. O sea, la respuesta no es la pereza. De hecho, 1 Timoteo, y quiero que me acompañe allí, 1 Timoteo capítulo 5, el versículo 3 al versículo 16 dice lo siguiente. 1 Timoteo capítulo 5. Y mire lo que dice, y esto lo dice para las viudas. Dice, honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espere en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y ahí sigue mencionando lo que debe hacer esta viuda y quién debía ser considerada para ser tenida en cuenta en la repartición. Dice el versículo 16, si algún creyente o alguna creyente tiene unas viudas, que las mantenga, no sea grabada la iglesia, a fin de que haya suficiente para las que en verdad son viudas. Mis amados hermanos, estas porciones nos revelan entonces el diseño nuevamente de Dios para el trabajo, pero ¿qué está afectado? ¿Por qué debería decirle a los hombres que trabajen? ¿Por qué debería decirle a estas personas que hagan lo que tienen que hacer? Porque por causa del pecado somos propensos a evitar cumplir con nuestras responsabilidades, con lo que el Señor nos ha ordenado. Cuesta, a muchos les cuesta. Y estos, mis amados hermanos en Tesalónica, eran bien espirituales. ¿Saben por qué no estaban trabajando? Porque estaban esperando la venida del Señor. Entonces estaban dedicados a la oración.
Bien espirituales los hermanos. Y Pablo les dice, no, señores, pónganse a trabajar. El que no trabaje, que no coma. Así que eso es un llamado de atención. Miren, otros evitan el trabajo también quitando a otros, robando. Tristemente, esa es una forma en la que muchos actúan. Roban a otros. Y las escrituras señalan precisamente que el robar es un pecado. ¿Recuerdan el 8º mandamiento? No robarás. De esos encontramos nosotros, muchos allí afuera. ¿Qué podemos concluir a todo esto, mis amados hermanos? ¿Qué podemos concluir de todo esto? Miren, mis amados hermanos, el trabajo indudablemente puede ser una forma en la que nosotros busquemos nuestra propia gloria y nuestra propia satisfacción, nuestro propio valor como individuos, dejando a Dios de lado. Pero esa no es la forma en la que Dios quiere que nosotros trabajemos y en la que nosotros vivamos. Muchas personas hoy en día parecen pensar inclusive que tienen derecho a exigir un trabajo que sea agradable y gratificante, pero la realidad no es así. El trabajo es arduo y Dios ordena, con el sudor de tu frente ganarás el pan. Esa tiene que ser, de hecho en las escrituras, nosotros somos los que trabajamos esperando una pensión y una jubilación, pero en la escritura no estaba así. Una persona, mientras tuviera fuerza, tenía que seguir trabajando. Mis amados hermanos, los cristianos en muchas ocasiones pareciera que estamos esperando los mismos y nos hemos acostumbrado y hemos en muchas ocasiones adoptado los valores del mundo. Pero se nos ha olvidado el llamado de parte de Dios. Vivimos en un mundo caído que todavía espera ser redimido. Ese no es el diseño de Dios para lo que nosotros estamos viendo. Dios quiere otras cosas y estamos esperando esa manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La creación entera gime, dice la Escritura. Así que no nos debe sorprender que el trabajo pueda ser una forma en la que nosotros busquemos nuestra satisfacción. Muchas personas, inclusive cuando llegan a una cima profesional, descubren que lo que estaban esperando encontrar allí no era lo que esperaban. Nosotros fuimos hechos para trabajar, pero también fuimos hechos para algo más que el trabajo. Por eso Pablo, cuando habla a la iglesia de los Corintios y les habla acerca de la vida que ellos deben vivir, les dice, ya sea que comamos o bebamos o hagamos cualquier otra cosa, todo debemos hacerlo para la gloria de Dios. Ese es el diseño y esa es la forma en la que nosotros deberíamos vivir. Fuimos hechos para Dios. Y el trabajo, mis amados hermanos, nunca puede ser un sustituto de Dios. Nunca logrará satisfacer lo que solo Dios puede satisfacer en nuestras vidas. Ahora, ¿qué debemos hacer al respecto, mis amados hermanos? Yo creo que si hemos identificado el pecado en nuestras vidas, en nuestro trabajo o en lo que nosotros hacemos, debemos arrepentirnos. Juan el Bautista, el de la Biblia, no el de acá de la... Juan Bautista, en su predicación, y quiero que me acompañe a Lucas, mire lo que dice Lucas capítulo 3. La predicación de Juan el Bautista era contundente en cuanto a este asunto. Lucas capítulo 3, versículo 3 al 14. Dice la palabra del Señor: y él fue por toda la región contiguo al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene de comer, haga lo mismo.
vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, no hagas extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentados con vuestro salario. Es bien interesante lo que hace Juan el Bautista acá porque identifica a las personas con su trabajo y llama al arrepentimiento, a corregir lo que está mal, pedir perdón al Señor y cambiar la conducta. Ese es el llamado de Juan el Bautista. Y es interesante porque Juan no les dijo a estos hombres, por ejemplo, a los publicanos, que dejaran de ser publicanos. Bien lo hubiera podido hacer. El Señor llamó a un publicano, Mateo, ¿recuerdan? Y él dejó la mesa y siguió al Señor. Pero a estos Juan el Bautista no les dijo que dejaran de ser publicanos, sino que trabajaran honradamente. ¿Recuerdan? Miren lo que les dice. Dice, no exijáis más de lo que os está ordenado. A los soldados, ¿qué les dijo? Abandonen la milicia, dejen de trabajar como soldados. No, les dijo, continúen en su trabajo, pero háganlo de forma correcta. No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, contentaos con vuestro salario. Eso es lo que debe pasar cuando nosotros hemos creído en el Evangelio. Nuestro trabajo ahora tiene un sentido diferente y lo hacemos de una forma diferente. No para encontrar valor, nuestro valor está en lo que Dios ha dicho de quiénes somos nosotros por causa de la salvación en Cristo Jesús. Él pagó el precio por nuestros pecados, nos ha reconciliado con el Padre. Ahora nosotros hacemos nuestro trabajo para su gloria. Y cuando el Evangelio expone nuestro pecado en todas las áreas, el llamado es el mismo, el arrepentimiento y la fe, pero también implica el cambiar las conductas pecaminosas que logramos identificar en nosotros. Así que pregúntate en esta mañana, creyente que me escuchas, ¿cómo el pecado ha afectado tu trabajo? ¿Cómo el pecado ha afectado la forma en la que tú haces las cosas? Es bien interesante porque indudablemente el pecado afecta. Por causa del pecado y por causa del egoísmo y por causa de un deseo desmedido de las riquezas, ¿cuántas personas no han entrado en estafas o han entrado en fraudes? Ingenieros, constructores de obras han bajado la calidad de los materiales para poderse ahorrar unos pesos y tener una ganancia mayor. Y eso pareciera que no fuera a tener consecuencias. Pero cuando se cae un puente o un edificio es afectado, de eso nosotros tenemos en la historia, el puente de Chirajara hace unos años atrás, los edificios Space en la ciudad de Medellín. ¿Por qué razón? Personas que por causa de su pecado decidieron que era mejor ahorrarse unos pesos para tener un margen de ganancia mejor o mayor, sin importarle la vida de las personas que podrían ser afectadas. Así que mis amados hermanos, ¿cómo el pecado afecta nuestro trabajo? Y pidamos perdón a esto. Identifiquémoslo. Pablo llama, por ejemplo, al ladrón a arrepentirse y a cambiar. Efesios capítulo 4, versículo 28 dice, el que robaba, no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Cambia de trabajo. Ese trabajo no glorifica a Dios. De hecho, el robo no es un trabajo, es un pecado. Pero sí, cuántos oficios o cuántas cosas están haciendo muchas personas y la validan como trabajo. No sé si ustedes lo han escuchado, pero se habla acerca de la prostitución como el trabajo más antiguo de la historia de la humanidad. Eso no es un trabajo. No agrada a Dios. No cumple con los estándares que Dios establece para que sea un buen trabajo. Pero ¿qué de nuestro trabajo podríamos estar haciendo nosotros que sea pecaminoso? Contadores a los que se les dice, maquille el balance para que no se vean las pérdidas. Yo después le paso ahí para que... No, mis amados hermanos.
El que robaba no robe más, sino más bien trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Pero no solamente le habla al ladrón la palabra del Señor. En 1 Corintios, el capítulo 6, habla a todos aquellos que hemos actuado mal. 1 Corintios, el capítulo 6, versículo 9, nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esa es la sentencia para aquel que vive la práctica del pecado. No heredarás el reino de Dios. Así que el Señor te llama al arrepentimiento y Pablo le dice a los corintios, ustedes tienen esperanza, hay esperanza en Cristo. Y dice, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. ¿En quién? En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. De tal manera que nuestra vida es diferente. Perdonados y reconciliados, ahora todas nuestras relaciones laborales tienen que cambiar. Ya no debe ser solamente, no debe ser víctima, pero tampoco debe ser victimario en el pecado. Cuando Pablo habla acerca de los trabajadores en Colosenses, les dice que ellos sirven a un amo mayor, deben servir a sus jefes, pero deben servir al Señor y a los creyentes, a los cristianos, les llama a que sean buenos con sus empleados. Así el Evangelio transforma nuestras vidas. Y si estás sin Cristo en esta mañana y te identificas el pecado en tu vida y en tu trabajo, el llamado es arrepentirte y a creer en Jesús. Él de hecho trabajó para darte salvación y vida eterna. Él lo hizo llevando el pecado en la cruz del Calvario para ser autor de eterna salvación. Y por eso cuando estaba allí colgado en la cruz del Calvario dijo, consumado es. Todo está completo. Cumplí mi tarea, cumplí mi misión, cumplí mi trabajo. Isaías capítulo 53, el versículo 11, dice la palabra del Señor el resultado del trabajo de nuestro Señor. Isaías capítulo 53, escuchen lo que dice la palabra del Señor, versículo 11. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Si estás sin Cristo en esta mañana, puedes venir a Él confiado de que Él cumplió con su trabajo. Pide perdón al Señor por tu pecado. Arrepiéntete, apártate de Él, ven a Cristo y Él promete darte salvación y vida eterna. Y nos revela esa obra completa para darnos salvación y que tu trabajo ya no esté afectado por el pecado. Vamos a orar. Señor y Dios, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús queremos darte gracias por esta mañana que nos otorgas y por el regalo maravilloso de podernos acercarnos a ti, Dios, para poder bendecir tu nombre, pero también para poder mirar en tu palabra nuestra condición, Señor, como seres humanos caídos, afectados por el pecado, de tal manera, Señor, en que al exponernos a las Escrituras es indudable, Señor, ver no solamente la afectación del pecado en nuestro trabajo, por causa de la acción de otros, sino aún por nuestra propia causa, como nosotros, Señor, hemos sido afectados por el pecado y actuamos en nuestro trabajo de forma contraria a la que deberíamos hacerlo, Señor. Oh, Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ayúdanos para poder vivir para tu gloria y para tu honra, para poder vivir de acuerdo a lo que tú ordenas en tu palabra, Señor. Oh Rey, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Fue el trabajo, fue la misión para la que tú lo enviaste, Señor. Fue la voluntad de cumplir tu voluntad, Señor. Fue su deseo, anhelo y obediencia, Señor, lo que nos da a nosotros redención. Hoy te damos gracias porque nos permites mirar nuestro trabajo con nuevos ojos,
Ya no a la luz del pecado, Señor, sino a la luz de la obra de Cristo. Aquel que dijo consumado es, ahora le da un nuevo sentido y un nuevo propósito a todo lo que hacemos. Y hoy lo primero que debemos hacer es pedirte perdón por el pecado en nuestro trabajo, en nuestros quehaceres, Señor. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos, Padre. Gracias por la iglesia que es reunida, Señor. Que tu gracia y tu favor sean sobre nosotros en este día. Oramos a ti dándote la gloria y la honra. En el nombre de Cristo.